Hola youtuberos, aquí Streamer. Bienvenidos a la escuela de Minecraft. Hoy, antes de ponernos en detalle con el mod, no está de más estudiar un poco de geografía minecraftiana. Lo primero de todo, ¿sabríais decirme cuál es la extensión máxima de un mundo de Minecraft? Pues son ni más ni menos que 60 millones de bloques de punta a punta. Si cada bloque hace 1 metro, esto hace un total de 60.000 kilómetros. Para que os hagáis una idea, la longitud de un mapa de Minecraft es mayor que todo el diámetro del planeta Neptuno, que son 49.000 kilómetros. Y ya ni hablamos de la Tierra, se queda pequeña ante todo esto, con sus 12.700 escasos kilómetros. Como dicen, las comparaciones son odiosas. Y para ir caminando de una punta a otra de un mapa de Minecraft está calculado que tardaríamos la friolera de 1640 horas, o lo que es lo mismo, 68 días caminando ininterrumpidamente. Después de estos escandalosos números, es hora de ir acercándome un poco más al tema del mod que hoy nos ocupa. Así que ahí va la segunda pregunta. ¿Cuántos biomas hay en Minecraft? Pues a grandes rasgos hay solo 10, el bioma de bosque, el de desierto, el de llanuras, el de pantano, el de jungla, el de tundra, el de taiga, el de montañas, la isla de setas y el océano. ¿No choca un poco que haya tan pocos biomas comparado con la extensión del mapa? A mi modo de ver, este es uno de los problemas del Minecraft, muchos kilómetros para tan poca variedad de biomas. Esto hace que los paisajes lleguen a hacerse repetitivos, y como consecuencia de ello, la exploración llega a un momento que pierde todo el sentido. Por suerte ahí están los mods para ponerle solución a esto. Hoy, en este vídeo, analizaremos el mod Biomes of Plenty, o lo que sería en castellano biomas a tutiplén, y nunca mejor dicho. Y es que este mod añade 60 nuevos biomas. Todos ellos además muy diferentes entre sí, os aseguro que vale la pena. Ha sido ver este mod y decir, esto lo tengo que enseñar. Así que no perdamos más tiempo y después de estas clases teóricas, vamos a las prácticas. Bueno, ya estamos aquí al aire libre. Hoy nos vamos de turismo a dar una vueltecita por todos los nuevos biomas que añade este mod. Como siempre, ya voy preparado con mi nuevo skin. Y es que como podéis ver, estoy en el bioma de jardín, repleto de flores gigantes. Así que nada mejor para la ocasión que este disfraz de abeja para ir de flor en flor. En este bioma os podréis encontrar con las gallinas coloradas, que además de huevos y carne os podrán dejar colorante rojo. También hay estas curiosas flores blancas que cubren el suelo. Las podréis replantar donde queráis o usarlas para obtener colorante gris claro. Me encanta este bioma. Nada mejor que un jacuzzi improvisado en una flor para acabar el día viendo el atardecer. Esto es vida. Pasamos a un bioma totalmente diferente. Como si estuviésemos en Marte, este bioma se caracteriza por el tono anaranjado del suelo y cielo. Como veis, en este bioma hay grandes montañas de piedra rojiza. Esta piedra se comporta igual que la piedra normal de color gris que todos conocéis. Esta piedra tiene varios estados, si la picáis tendréis cobblestone, si la metéis en el horno tendréis la versión refinada, y juntando 4 de estos podréis hacer bloques de ladrillo. Por supuesto, al igual que con la piedra normal, con estos bloques también podréis hacer losas y escaleras. Y esto ya lo estáis viendo, es el bioma de manglar, básicamente un bosque acuático. Este bioma se caracteriza por añadir un nuevo tipo de árbol, que son los mangles. Talándolos podréis obtener su madera blanquecina, la cual podréis refinar en una mesa de crafteo para obtener planchas de madera
como losas o escaleras, igual que con la madera normal del juego. Me gusta mucho este bloque decorativo, creo que una casa de madera blanca tiene que quedar muy bien. Hacía falta un bloque como este. Esto que tengo en la mano es la semilla del mangle, únicamente crece si la sembráis en arena. Como veis, en tierra no crece por mucho abono que le dé, y en cambio si planto la semilla en arena enseguida crece. Estos árboles tienen una raíz muy profunda, unos 6 bloques de profundidad nada menos. Y esto es el bioma de pradera, se caracteriza por su aspecto montañoso y boscoso, con abetos y arbustos, así como hortensias azules, de las que podréis obtener colorante azul claro. Se acabó el tener que bajar a las cuevas a por lápiz lazuli para conseguir tinte azul. Este bioma pantanoso me gusta mucho. Se caracteriza sobre todo por sus grandes ciénagas y por el abundante lodo. Como veis, esto es lodo, y no se trata de una simple textura, sino que el bloque se comporta como tal. Así que si me meto dentro de él, mi cuerpo se hunde y mis movimientos son mucho más lentos. Este nuevo material tiene un montón de utilidades. Su comportamiento es más o menos el mismo que el de la arcilla. Esto es, golpeando el bloque recogeréis bolas de lodo. Con 4 bolas podréis craftear un bloque de lodo, pero también podréis cocer la bola para darle la forma de ladrillo. Con 4 ladrillos, craftear un bloque entero de ladrillo y de lodo. Y no solo eso, sino que con estas bolas os podréis craftear también un set completo de armadura, así como todas las herramientas, incluida la espada. Aunque como os podéis imaginar, su durabilidad se reduce a unos pocos usos. Puedo decir sin temor a equivocarme que este será el material preferido de los Oigans. Son también típicos de este bioma los sauces, un nuevo tipo de árbol de madera color verdoso que podréis refinar en la mesa de crafteo, así como hacer escalones y losas. Y suelen ser también típicas de este bioma las flores de pantano azules, con las que podréis obtener tinte cian, y las espadañas, con 9 de estas obtendréis un bloque de lana. También podréis encontrar en este bioma, aunque no son exclusivos de él, las setas venenosas. En caso de emergencia, las podréis convertir en polvo y alimentaros de ellas, a cambio de unos ligeros mareos. No es que tengan muy buena pinta, que digamos. Pero este no es el único bioma de tipo pantanoso que podéis encontrar con este mod. Aquí tenéis otra muestra. Este tipo de pantano se diferencia sobre todo del anterior por la gran cantidad de árboles muertos que podréis encontrar en el agua. Llegamos a otro bioma, y en consecuencia, cambio radical de paisaje. Como ya os dije, los biomas en este mod son muy distintos entre sí. Este bioma se caracteriza por estas imponentes estructuras de piedra que pueden llegar hasta la altura de las nubes. Estas estructuras están rodeadas de aguas muy profundas. Se caracteriza también por las abundantes cascadas y por el cielo verdoso. Si os van las emociones fuertes, os animo a tiraros desde lo más alto al agua. ¡Suelta a todos los valientes! Yo creo que paso. Esto que estáis viendo ahora son los páramos, un paisaje bastante aplanado, con un montón de arbustos, hierba seca y flores silvestres. Al igual que con las flores anteriores, estas también permiten la obtención de colorante, concretamente en este caso el color magenta. ¿Y qué decir de este bioma? Un bosque de bambús, sobran las explicaciones. Como podéis ver, en este bioma os encontraréis sobre todo con altos árboles de bambú, así como arbustos y helechos por el suelo. El bambú de momento no tiene más utilidad que la meramente decorativa, aunque se espera para versiones posteriores poder craftear bloques de bambú a partir de los tallos. Como curiosidad, basta que taléis estos árboles por el pie para que todo el árbol caiga, sin necesidad de tener el Tricapitator instalado. Y como estáis viendo ya, gracias a este mod los Alpes también llegan a Minecraft.
Ya lo estáis viendo, grandes cordilleras de montañas totalmente nevadas. Estas montañas llegan prácticamente a la altura de las nubes, las cuales atraviesan los árboles que crecen en la cima de esta montaña. ¿Quién se anima a escalar unas montañas? Sin duda los alpinistas se sentirán como en su casa con este bioma. Y estos son las Deathlands, la tierra sin vida. 3 cosas caracterizan a este bioma: el cielo oscuro, el suelo cubierto de ceniza y los agujeros, muchos agujeros en el suelo, id con cuidado. Por supuesto, este es el sitio preferido de los creepers. Será normal que os encontréis con grupos de creepers andando por este bioma. Seguro que estos agujeros es obra de ellos. La principal utilidad de la ceniza que recolectéis es que con ella podréis conseguir tinte gris o bien cubos enteros de ceniza. ¡Qué asco! Pero este no es el único bioma sombrío y oscuro que os podéis encontrar con este mod. Hay muchos más, como por ejemplo el bosque siniestro. En este bioma la hierba se tiñe de este color oscuro. Abundan en él los murciélagos y las setas. Y lo más curioso son estas flores azules, meramente decorativas, así como estos nuevos árboles, cuya madera oscura os podrá servir para hacer escalones, losas y bloques refinados de madera. Y seguimos con la misma tónica, no todo iban a ser florecillas y bellos paisajes, pues este mod también tiene su cara oscura. Estáis viendo ahora el bosque muerto y las tierras secas. Y este bioma tampoco se queda atrás, con el mismo nombre que un personaje de una famosa serie de televisión. Esto es el Quagmire, un cienagal. Darse un paseo por aquí tiene que ser estupendo para el cutis. Y aquí una muestra de la fuerza de la naturaleza de Minecraft, un volcán en erupción. Era una característica muy reclamada por todos, que hubiese volcanes en Minecraft. Ya los tenéis gracias a este mod. Como podéis apreciar, los volcanes están formados por un nuevo tipo de bloque, la piedra ceniza, de un color bastante más oscuro que la piedra normal de Minecraft. Y esto es el yermo. Los que habéis jugado al Fallout, este paisaje os sonará. Básicamente se trata de grandes extensiones de tierra seca. Este bloque es muy fácil de fabricar, basta con que metáis un bloque de tierra normal en el horno. Y listo, con esto ya tendréis preparado vuestro bloque de tierra seca. No es que sea muy estético que digamos, aunque todo lo que sea variedad de bloques, bienvenido sea. Supongo que para hacer algún caminito o una pared de campo, este bloque podría servir. Y esto que estáis viendo es otro tipo de yermo, un yermo arenoso, donde abunda la piedra arenisca y donde también podréis encontrar bloques de tierra seca y depósitos abundantes de arcilla. Y este bioma es parecido al anterior, pero que no os lleve a engaño, no es el mismo tipo de bioma, se trata de las dunas. 2 cosas llaman la atención de este paisaje: estas impresionantes estructuras arenosas y la hierba del desierto, que como veis es bastante abundante por estos lares. Y ahora llegamos a las colinas heladas. Se trata de un bosque helado, suelos totalmente nevados, árboles de hielo, todo ello bajo un cielo completamente blanco. Creo que no hay mejor escenario para las peleas de nieve. Otro bioma también frío como el que acabamos de ver es el glaciar. Me llama mucho la atención la forma de estas estructuras nevadas. Este bioma básicamente se compone de piedra, nieve y un nuevo tipo de bloque de hielo. No sé vosotros, pero yo ya estoy deseando hacer mi casa iglú en este bioma. Y no podían faltar tampoco a la cita los oasis, con sus lagos y sus palmeritas rodeados de arena. Como os dije al principio del vídeo, uno se da cuenta al instalar este mod lo poco explotada que está la idea de los biomas en Minecraft. En los oasis podemos encontrar unos cuantos objetos nuevos, como son estos bonitos cactus, la hierba del desierto
y un nuevo tipo de tronco de árbol, la palmera, con el que podréis obtener esta madera, escalones y losas que estáis viendo aquí. Y otro bioma en el que también podréis encontrar palmeras de manera mucho más abundante es en los trópicos. Se trata de un paraíso tropical de palmeras donde además abundan las margarita de naranjas, de las que podréis obtener tinte naranja. Y otro bioma de tipo tropical es este. En este bioma y bajo un cielo amarillento abundan los árboles de jungla, así como también las margarita de naranjas y alguna que otra sandía. Con el calor de estos trópicos, nada mejor que una sandía fresquita. Con este bioma parece que estamos en el mismo paraíso. Lo primero que llama la atención es este cielo azul tan intenso. Se trata, ya lo estáis viendo, de una región de colinas totalmente cubierta de arbustos. En este paisaje fluyen numerosos manantiales de agua, y todo ello al servicio de nuestro placer visual al contemplar tal estampa. Perdonad que me ponga tan cursi, pero es que ante tanta belleza natural no puedo remediarlo, es superior a mí. Como no podía ser de otra manera, en este bioma tampoco podían faltar las florecillas, concretamente las violetas, con las que podréis obtener tinte violeta. Por supuesto, tampoco podía faltar en esta ensalada de biomas la sabana. Eso sí, no esperéis encontrar aquí leones, jirafas ni elefantes. Siento decepcionaros, pero se trata de una sabana de cerdos. Como podéis ver aquí, sin depredadores de por medio, los cerdos campan a sus anchas. Solo podía ser en Minecraft. Lo más útil de este bioma son las flores silvestres, de las que podéis conseguir tinte magenta, así como este nuevo tipo de árbol, las acacias, que os permitirán obtener la madera, escaleras y losas que estáis viendo aquí. Pero no es este el único bioma en el que podréis encontrar acacias. El desierto frondoso también está lleno de ellas, así como de piedra rojiza. No queda mal esta combinación de verde con naranja. Y ahora os presento el bosque místico, un bioma de fantasía. En este bioma el cielo adquiere tonos rosados, mientras que en el suelo crecen los llamados árboles mágicos, que se caracterizan por ser bastante altos y por su peculiar madera, de tonos oscuros con manchas doradas. De estos troncos podréis craftear bloques de madera refinada así como escaleras y losas, con este peculiar aspecto que estáis viendo entre verdoso y dorado, lo que os permitirá hacer una casa verdaderamente original. También abundan en este bosque los tulipanes, de los que podréis obtener tinte rosa. ¿Y qué sería de un bosque mágico sin sus flores luminosas? Ya las estáis viendo aquí, desprenden iluminación por sí mismas como si de un bloque de glowstone se tratara. Para apagar la luz, basta que arranquéis la flor. Así de fácil. Y otro bioma de aspecto fantasioso es el bosque fungi, el bioma preferido de las vacasetas, donde éstas campan a sus anchas. Se trata de un bosque muy frondoso, que se caracteriza por estos árboles de los que cuelgan enredaderas. Además, y como no podía ser de otra manera, en este bioma abundan las setas gigantes, lo que le da al conjunto un aspecto bastante peculiar. No acabo de entender cómo en el juego original las setas gigantes no tienen un papel más importante, porque como podéis ver en un bioma de tipo boscoso queda muy bien. En este bioma también será normal que os encontréis con bloques de micelio, que es el bloque de hierba típico del bioma de Isla de Setas. Una curiosidad, pues si no lo sabíais, es que las setas se reproducen mucho más rápido sobre micelio que sobre hierba normal. Un detalle que me ha gustado también mucho de este bioma es que las cuevas del subsuelo están repletas de enredaderas. Es algo que no me esperaba para nada y la verdad es que se agradece mucho darle un poco de variedad también a las cuevas de Minecraft. Y de bosque a bosque y tiro porque me toca. Este es el bosque de coníferas. Este bosque se caracteriza por su extrema verticalidad. Y es que en este bosque crecen, me atrevería a decir, los árboles más altos de todo el juego. Estos abetos pueden llegar al bloque 150 de altura. Y no estoy exagerando, mirad dónde quedan las nubes y hasta dónde llega el árbol. Menuda lluvia de troncos se va a formar como cortéis
uno de estos con el Tricapitator. Cuidado, nos caiga en la cabeza. Estos abetos, por supuesto, también tienen su propia madera, distinta a la del juego original, que os servirá para hacer más bloques de madera refinada, escaleras y losas. Aunque a mí personalmente me gusta más como bosque la Tierra Prometida, un bonito nombre para referirse a este boscoso bioma. Este bosque, en el que crecen toda clase de árboles y flores distintas, según se dice, es un bosque encantado, pues está protegido con un hechizo que impide que los mobs hostiles puedan spawnear en él. Y a continuación, un bosque de secoyas. Son estos curiosos árboles de tronco grueso y que también pueden alcanzar grandes alturas. Crece en estos suelos repletos de arbustos y helechos, y también disponen de su propio tipo de madera de la cual os podréis aprovechar. Y esto, no hace falta que os lo diga yo, es un bosque de cerezos. En este bioma, las hojas de los árboles se tiñen de color rosa y blanco. Una pena que estos árboles no den cerezas, pero al menos podréis aprovechar sus troncos. Proporcionan una madera bastante bonita de color caoba. En el suelo de este bioma podréis encontrar también tulipanes y flores blancas para hacer tintes de color. Pero no es este el único bioma en el que las hojas de los árboles se tiñen de colores. Pues como ya he dicho, si una cosa ofrece este mod es variedad. Este es el bosque de arces. Son estos árboles que llaman bastante la atención por sus hojas de color granate. Y esto es el bosque estacional. Lo reconoceréis enseguida por los colores otoñales de los árboles. Me sorprende y mucho la gran cantidad de árboles nuevos que añade este mod. A estas alturas yo ya he perdido la cuenta. Y este bioma será vuestra salvación para los problemas alimenticios. Y es que a diferencia de los demás árboles de Minecraft, estos manzanos que estáis viendo aquí están repletos de manzanas. Tienen una probabilidad muy alta de soltar manzanas al golpearlos. Así que, si encontráis este bioma, estáis de suerte. Os podréis hacer con todo un cargamento de manzanas fácilmente. Al golpear las hojas, además de manzanas, puede que consigáis la semilla del manzano, algo muy útil, pues se trata de árboles muy fructíferos que podréis plantar donde queráis. Pero no es este el único bioma del que podréis conseguir alimento, también están estos pastos. Se trata de un bioma muy distinto a lo que nos tiene acostumbrado Minecraft. Ya lo estáis viendo, estos pastos son grandes extensiones llenas de cebada, lista para recolectar. Como veis, a este festín ya se han apuntado un montón de ovejas, no son listas ni nada. Eso sí, como les compensaría un poco el juego tener tanto alimento gratis desde un principio, la posibilidad de dropeo de cebada es bastante baja, tendréis que golpear muchas para conseguir el ítem. Se trata de un perfecto sustitutivo del trigo, con la que podréis hacer también pan, galletas y tartas. Llegados a este punto, creo que va siendo hora de recapitular. ¿Sabéis cuántos biomas hemos visto ya o habéis perdido la cuenta? Pues por increíble que parezca, os he enseñado ya 37 biomas. No os podréis quejar. Y aún quedan 23 más. Pero tampoco se trata de enseñarlo todo aquí. Creo que con esto ya os podéis hacer una buena idea del mod. El resto dejaré que lo descubráis por vuestra cuenta. Este mod, como ya habéis visto, no se limita solo a añadir biomas nuevos, sino también bloques, ítems y otros mobs. Así que, si os parece bien, voy a terminar explicando un par de curiosidades más. Y es que aparte de las gallinas coloradas que os he enseñado al principio, también os podréis encontrar con estos curiosos animales. Se trata de arañas de jungla, que habitan en los biomas tropicales y selváticos. Y con cuidado con ellas, una picada suya provoca ceguera, bastante curioso la verdad. Además, para darle un mayor sentido y utilidad a la dimensión del The End, o el fin en español, el mod añade dos ítems nuevos muy útiles y bastante curiosos.
Son el espejo mágico, que se craftea con una estrella del Nether y piedra del The End. El crafteo es este que estáis viendo aquí y os permitirá teletransportaros directamente al punto de spawn. Eso sí, solo lo podéis usar 10 veces antes de que se gaste. Y otro ítem es el Ender Porter. Este se craftea con 4 ojos de Ender y un huevo de dragón en el centro. Este objeto os da el poder de los Enderman, ya que os permite teletransportaros 5000 bloques en la dirección a la que apuntéis. Eso sí, al igual que el otro ítem, su utilidad es limitada, solo 15 usos antes de que el ítem quede inservible. Y como veis, con estos dos objetos ya tenemos viaje rápido en Minecraft. Ya para ir acabando el vídeo, solo me queda explicaros el proceso de instalación de este mod. Así que primero de todo, vamos a descargarlo. Para ello, tenemos que ir a la página oficial del Biomes O' Plenty. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a esta página. Y si nos desplazamos por ella, encontraremos aquí el enlace de descarga. Así que clicamos sobre él. Y como siempre, esperamos los 5 segundos de publicidad y le damos al botón de saltar publicidad. Le damos a download y lo guardamos en la carpeta que queramos. Lo segundo que tenemos que descargar es nuestro amigo ya conocido, el Forge. Para ello, vamos a la sección de instrucciones de instalación. Abrimos el spoiler dándole al botón de Show y aquí encontraréis un enlace hacia la página del Minecraft Forge para descargarlo. Así que darle aquí donde pone Forge y en la página de descargas del Minecraft Forge nos descargamos la versión recomendada en su modalidad universal. Le damos a Universal y como antes esperamos los 5 segundos de publicidad y le daremos al botón de saltar publicidad y lo guardaremos en una carpeta cualquiera. Ahora, una vez descargados ambos archivos, lo que tenéis que hacer es descomprimir el Minecraft Forge con vuestro descompresor habitual y dejáis sin descomprimir el mod del Biomes O' Plenty. Solo descomprimiremos el Minecraft Forge, lo que os creará esta carpeta con todos los archivos del Forge a la vista. Ahora que ya tenemos todo esto, simplemente se trata de abrir una nueva ventana de explorador de Windows para acceder a la carpeta de instalación del Minecraft. Para ello, escribiremos la dirección tanto por ciento appdata tanto por ciento /.minecraft. Aquí vamos a la carpeta bin y abrimos con nuestro descompresor habitual del archivo minecraft.jar. Así que hacemos clic derecho sobre él, vamos a abrir con y seleccionamos nuestro descompresor, en mi caso el WinRAR. Y nos aparecerá esta ventana con todos los archivos de que se compone el Minecraft. Así que lo primero de todo es eliminar esta carpeta de aquí, la carpeta metainf, ya que el Minecraft Forge ya trae su propio metainf, así que para evitar problemas eliminamos este. Y una vez hecho esto, solo nos queda arrastrar hasta esta ventana los archivos que hemos descomprimido del Minecraft Forge. Así que vamos aquí donde habíamos descomprimido el Forge, seleccionamos todos los archivos y los arrastramos hasta aquí, hasta la ventana del Minecraft Jar. Muy bien, ahora ya podemos cerrar la ventana del Minecraft Jar
Hecho esto, tenemos que ejecutar el Minecraft para que se nos cree en su carpeta de instalación la carpeta mods. Así que lo ejecutamos. Basta que entréis y salgáis, no hace falta que iniciéis ninguna partida. Como veis, habiendo hecho esto, se nos ha creado en la carpeta de instalación de Minecraft una nueva carpeta, la carpeta mods. Y será aquí dentro donde colocaremos el Biomes of Plenty, el archivo que hemos descargado antes. Así que simplemente se trata de copiar este archivo y pegarlo aquí. Y ya está, simplemente es esto, ya tenemos el Biomes of Plenty instalado en nuestro Minecraft. Así que ahora os basta con ejecutar el Minecraft, iniciad un mundo nuevo y si todo ha ido bien, veréis los nuevos biomas que añade este mod. ¡A disfrutar de los paisajes! Bueno, youtuberos, aquí me temo que se separan nuestros caminos, pues aún me queda un largo trayecto si quiero visitar todos los biomas de este mod. Así que, si me lo permitís, iré emprendiendo la marcha. Espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos pronto. ¡Esto es todo, amigos!